Ya estamos aquí inaugurando nuestra segunda jornada de ponencia. Y sin más preámbulos tenemos a nuestro compañero Wilmer González Brito. Él nos va a tratar sobre los nuevos retos de la educación sin discriminación y una verdadera inclusión sexo, género, diversa. Compañero Wilmer. Buenos días, muchas gracias. Buenos días con todos y con todas. Se ha planteado este nuevo estudio sobre los retos de la educación. Soy un docente con 15 años de profesionalización dentro del magisterio y estudiante de la carrera de Género y Desarrollo de la Universidad de Cuenca. ¿Por qué el hecho de plantearles esta nueva inclusión dentro de la educación? Pues vemos que como la educación va avanzando con la tecnología, también vamos avanzando hacia el progreso y las nuevas representabilidades que tienen las personas, sobre todo al hablar de una discriminación hacia los grupos históricamente excluidos, como por grupos afrodescendientes, grupos étnicos y aún más a los grupos LGBT. Por eso es que la ponencia también se va enmarcando en el hecho de la inclusión sexo-género diversa. Nosotros vamos tomando como marco legal lo que nos va poniendo la Constitución y en ellos, por ejemplo, nos dice el garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, tal como lo reza en el marco legal educativo de octubre de 2012. Esta garantía la vamos tomando en relación a cómo nosotros vamos excluyendo muchas de las veces a nuestros estudiantes, sobre todo por un proceso de identidad sexual. Cuando en los procesos de bachillerato nuestros estudiantes de pronto tienen una identidad trans, vemos que este derecho es vulnerado y lo vamos dejando de lado y les cortamos su derecho a la educación. Además, la educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico en el marco del respeto y el desarrollo humano. Vamos viendo que aquí incluso el marco legal nos da las pautas de cómo tendríamos que nosotros orientar la educación, pero muchas veces esta educación se va orientando desde nuestros procesos éticos, desde nuestros procesos morales e incluso nosotros nos olvidamos que la educación es laica y empezamos a meter los prejuicios religiosos hacia nuestros estudiantes. La educación debe incluir el conocimiento de los derechos, sus mecanismos de protección y exigibilidad en el ejercicio responsable y el reconocimiento y respeto a las diversidades, en un marco de libertad y dignidad, equidad social, cultura e igualdad de género. También está esto dentro de la Constitución, pero muchas de las veces cuando hacemos los códigos de convivencia lo vamos dejando de lado en los referentes de los marcos lógicos y los marcos legales y empezamos nosotros a construir los códigos de convivencia desde nuestra propia experiencia y desde nuestras necesidades, pero las necesidades educativas, las necesidades docentes y no muchas de las veces incluidas las necesidades educativas de lo que tenemos cada una de ellas en nuestras instituciones. Aquí decía Ignacio Martín Baró, la caricia va mucho más allá de la educación, de la cultura, de la técnica. La caricia llega a lo más íntimo del ser humano, porque tan insignificante puede ser la caricia del campesino analfabeto como la del intelectual sofisticado. Y si la caricia puede llegar a convertirse en técnica, ya está en su conversión y está dejando impreso su sentido interno. He citado a Ignacio Martín porque esta es la verdadera misión que tenemos nosotros como educadores. Tenemos que tener la misión de poder basarnos en las reflexiones que trae cada estudiante, las experiencias de cada familia y la experiencia que nos puede dar el entorno en el que nos desarrollamos como docentes. Pero en esta también nos da la idea de que el estudiantado no viene vacío, sino también viene con experiencias que pueden ser impartidas dentro de nuestras aulas de clase y pueden ser también valiosas para nuestra vida profesional, para que así, como decía Martín, pueda ser la técnica y la conversión que nos deje impreso en el sentido interno de cómo debería ser realmente la hora pedagógica de clase en las diferentes realidades que tengamos como estudiantados. Vemos cómo las educación son impartidas desde casa. Muchas de las veces nos olvidamos también del sentido de relación que vamos teniendo en casa y la primera educación que viene desde casa y que tiene que ser transformada desde el aula docente. Esta experiencia incluso, si estamos hablando de la verdadera inclusión y no violentación de derechos, cuando nos vamos a encontrar con las realidades de familias homoparentales, la misma que va siendo desconocida dentro de nuestras aulas de clase y que simplemente cuando hacemos acciones, por ejemplo, como el Día de la Familia, nos olvidamos de los niños, las niñas o los adolescentes que puedan tener dos padres o puedan tener dos madres. Y simplemente las invisibilizamos y las empezamos incluso a hacer una representabilidad de que tiene que el niño asociarse solamente a un padre o asociarse a una sola madre, empezando su vulneración familiar.
Se debe ver sobre todo la relación de la educación desde sus miembros, los miembros como docentes, siendo los mediadores del aprendizaje, de una relación que, si tengo esta realidad dentro de mi aula educativa, no tiene que ser un proceso que empiece yo a un proceso de discriminación hacia el estudiante, sino empezar a investigar, empezar a conocer qué son las familias homoparentales y tomarle la relación con el resto del estudiantado para que no empiecen los procesos de bullying. En el proceso de bullying tenemos sobre todo el bullying homofóbico y el bullying transfóbico, o sobre todo a personas del LGBT en los colegios, y que se caracteriza por el acoso, hostigamiento y violencia sistemáticos contra estudiantes que se identifican o son percibidos como lesbianas, gays, bisexuales, trans u otras identidades de género. Este es un estudio realizado también por Enrique Chaux desde la convivencia y la gestión escolar en Bogotá. En Bogotá tenemos ya una sentencia ejecutoria sobre el Ministerio de Educación que indica y que inculca a los docentes a hablar sobre temas de diversidad sexual, inclusión de familias y la inclusión de personas. Esto vino a raíz del caso de Sergio Uribe, que fue violentado en su centro educativo. El joven se suicidó, pero hizo que el Estado tomara acciones mediáticas para poder evitar que nuevamente los estudiantes se vayan suicidando. El más alto grado de suicidio escolar está en las personas trans, porque no son aceptados ni por sus docentes y sus compañeros. Entonces el Estado ecuatoriano ha empezado también a implementar nuevos lineamientos, sobre todo en el caso de códigos de convivencia, para saber cómo tenemos que empezar a adaptar la identidad trans desde lo femenino y desde lo masculino, la cuestión uniformes y el libre ingreso de las personas, sobre todo al sistema educativo. En el caso de las y los estudiantes que se identifican como LGBT, ellos no solo se enfrentan al posible hostigamiento en sus colegios, sino también a la necesidad de guardar silencio en sus hogares y círculos sociales, debido a los prejuicios y temores que aún existe con respecto a las orientaciones sexuales e identidades de género. Eso es tomado de los estudios de sentido, una fundación colombiana que está tocando los temas de bullying escolar y el suicidio escolar sobre todo. Esto se lo hizo en el 2006 en la encuesta del clima escolar LGBTI. Dentro de nuestro país simplemente se han implementado las acciones de capacitación virtual sobre temas de derechos de identidad de género del Ministerio de Educación. Como vemos entonces, el reto de aquí como docentes es implementar el nuevo conocimiento de la incorporación de los derechos hacia todos nuestros estudiantes por igualdad, tomando en cuenta que la Constitución en su artículo 11 nos estipula que no podemos discriminar a ninguna persona, ya sea por identidad de género, orientación sexual, credo religioso, enfermedades o los 32 indicaciones que tiene este articulado. Con ello entonces nuevamente nos queda el reto de saber de forma pedagógica cómo abordar los casos de personas LGBT dentro de nuestros centros educativos sin que nuestra institución luego pueda ser sancionada o pueda ser evaluada en procesos de vulneración de derechos. Muchas gracias, compañeros y compañeras. Ya estamos aquí